Mi nombre es Arturo y tengo 75 años. La mayor parte de mis días comienzan y terminan de la misma manera. Junto a esta ventana, en el piso donde crecía mi único hijo, Javier. Hoy, sin embargo, el silencio pesa más que de costumbre. Es un silencio denso, casi tangible, que se ha instalado desde que esta mañana transferí los ahorros de toda una vida a la cuenta de mi hijo. 20.000 euros. Cada céntimo ganado con el sudor de mis manos en el taller de ebanistería. Él me aseguró que era una inversión crucial, una oportunidad de última hora para salvar su empresa. Y yo, como siempre he hecho, le creí. Ahora solo me queda esperar su llamada, una simple confirmación de que todo ha salido bien. Pero el teléfono permanece mudo, y el tic-tac del viejo reloj de pared, el último regalo de mi Pilar, es el único sonido que me acompaña. La cafetera gotea con una lentitud exasperante, llenando una única taza. Es un ritual que repito cada mañana, una costumbre que antes era para dos. A veces, mis manos, por pura inercia, casi cogen la segunda taza del armario, la de ella, con sus flores pintadas a mano. Entonces me detengo, y un frío conocido me recorre la espalda. Hoy ese frío es más intenso. Mientras el aroma del café llena la cocina, mi mente no puede apartarse de Javier. Recuerdo sus palabras, su rostro cargado de una angustia que me partió el alma. Es mi única oportunidad, papá. Confía en mí. Confiar en él es lo único que he hecho desde que nació. Pero esta espera, este vacío de noticias, empieza a sembrar en mi interior una semilla de inquietud que no consigo arrancar. El café está amargo, o quizá es solo el sabor de mi propia preocupación. He revisado el teléfono al menos 20 veces en las últimas 2 horas. Lo levanto, compruebo la cobertura, limpio la pantalla con un paño como si el polvo fuera el culpable de su silencio. Es un aparato moderno que apenas sé usar, un regalo de mi nieta Sofía. Javier me dice que estoy anticuado, que la gente ya no llama, que todos son mensajes. Pero para algo tan importante, para una noticia que puede cambiar su futuro, un padre espera una llamada. Espero oír su voz, el alivio en su tono, el «Gracias papá, lo hemos conseguido». En su lugar, solo tengo el reflejo de mi propio rostro en la pantalla oscura. Me digo a mí mismo que está ocupado, que estas cosas llevan tiempo, que un hombre de negocios no puede estar pendiente del teléfono. Son las excusas que me doy para no admitir lo que mi corazón empieza a temer. Paseo por el salón, y cada objeto me habla de un tiempo que ya no existe. Sobre la repisa descansa una fotografía de Javier en su primera comunión, con un traje que le quedaba un poco grande y una sonrisa inocente que iluminaba toda la imagen. A su lado, un pequeño caballo de madera que tallé para él en una noche de Reyes. Lo sostengo en mis manos, sintiendo la suavidad de la madera pulida por el tiempo y sus juegos. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre preocupado, con problemas que superan con creces lo que yo puedo entender? Siempre quise darle todo lo que yo no tuve, una educación, oportunidades, le di mis manos para levantarlo, mi esfuerzo para que volara alto. Quizás voló tan alto que ya no recuerda cómo es mirar hacia abajo, hacia el nido del que partió. El extracto del banco sigue sobre la mesita. Lo miro de reojo, como si pudiera morderme. El saldo final, casi a cero, es un testamento brutal de mi fe ciega. Ese dinero no era para lujos, era mi tranquilidad. Era la garantía de no ser una carga para nadie en mis últimos años, el colchón para una posible enfermedad, la seguridad de poder pagar mi propia residencia si llegaba el día. Era mi dignidad cuantificada en un papel. Entregárselo a Javier fue un acto de amor, el último gran sacrificio de un padre por su hijo. Pero ahora, en este silencio aplastante, una pregunta terrible empieza a formarse en mi mente. ¿Y si mi sacrificio no ha servido para nada? ¿Y si mi amor ha sido simplemente una herramienta para un fin que no alcanzo a comprender? La idea me aterra. La tarde cae sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas a través de mi ventana. La luz del día se retira, y con ella, una parte de mi esperanza. Las sombras se alargan dentro del piso, haciendo que los muebles parezcan figuras extrañas y amenazantes. El tic-tac del reloj de Pilar suena ahora más fuerte, más solemne, como si estuviera marcando el compás de una despedida. No ha habido llamada. Ni un mensaje. Nada. La ansiedad de la mañana ha dado paso a un presentimiento frío y pesado, una certeza dolorosa, que se instala en mi pecho. Me siento en mi viejo sillón, el que compartía con ella, y me dejo hundir en la oscuridad. Ya no espero con ansia.
ahora simplemente espero. Y en esa espera, empiezo a comprender que el verdadero problema no es el silencio de mi teléfono, sino el silencio que se ha ido instalando en mi familia durante años. Recuerdo a Pilar como si fuera ayer, con su sonrisa, capaz de iluminar el taller más polvoriento en el día más gris. Ella era el ancla de nuestra familia, el corazón que bombeaba sentido a mis esfuerzos. Cuando Javier nació, sentí un orgullo que creí que me partiría el pecho. Sostenerlo en mis brazos, tan frágil y dependiente, fue como hacer un juramento silencioso. Mis manos, acostumbradas a la dureza de la madera, trabajarían sin descanso para que las suyas nunca tuvieran que conocer los callos del sacrificio. Quería darle un futuro mejor. Un camino despejado de las dificultades que yo había enfrentado. Pilar y yo compartíamos ese sueño, lo tejimos juntos en noches de cansancio y mañanas de esperanza. Cada mueble que salía de mi taller, llevaba una astilla de ese anhelo por darle a nuestro hijo un mundo que nosotros solo pudimos imaginar. Mi taller de ebanistería no era solo un negocio, era mi santuario, el lugar donde la madera me enseñó sus lecciones más importantes. Aprendí que la belleza reside en la veta honesta, que la fuerza se construye con uniones precisas, y que un buen acabado requiere paciencia y dedicación. Intenté inculcarle a Javier estos valores. Le enseñé que la palabra de un hombre debía ser tan sólida como la madera de roble, y que el respeto se ganaba con el sudor, no con la apariencia. Él pasaba horas allí de pequeño, fascinado por las herramientas y el olor a serrín y barniz. Veía en sus ojos la misma curiosidad que yo sentí de niño. Creí, en mi inocencia de padre, que estaba plantando las semillas de un hombre íntegro, un hombre que entendería que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en la historia y el esfuerzo que contienen. Aún conservo la imagen nítida de una tarde de sábado, con Javier, que no tendría más de 10 años, intentando construir una pequeña caja para su madre. Sus manos eran torpes, la lija se le escapaba y los clavos se torcían. En lugar de reñirle, me senté a su lado y guié sus movimientos, explicándole cómo sentir la madera, cómo escucharla. Cuando terminó, la caja estaba lejos de ser perfecta, pero la sonrisa en su rostro era la obra de arte más valiosa que jamás había visto. Esa tarde no solo construimos una caja, construimos un recuerdo. Fue uno de esos momentos puros, en los que sentí que la conexión entre un padre y un hijo era irrompible, un ensamblaje perfecto que resistiría el paso del tiempo. Me equivoqué. El tiempo, como la carcoma, puede devorar las estructuras más fuertes desde dentro, silenciosamente. Las primeras grietas aparecieron cuando se fue a la universidad. Volvía a casa los fines de semana hablando un idioma que yo apenas comprendía, lleno de términos sobre finanzas, marketing y oportunidades de mercado. Mis historias sobre la nobleza de un trabajo bien hecho le parecían anécdotas de un mundo extinto. Empezó a sentir una extraña vergüenza de nuestros orígenes humildes, de mi taller, de mis manos manchadas. Pilar lo notaba y me decía en susurros por la noche: Arturo, se nos está distanciando. Este chico sueña con un brillo que no es el nuestro. Yo me negaba a verlo, lo justificaba como la ambición propia de la juventud. Le pagué la carrera con el dinero que ahorramos privándonos de vacaciones y caprichos, convencido de que invertía en su felicidad, sin darme cuenta de que estaba financiando el abismo que se abría entre nosotros. Luego llegó Elena. La conocí en una cena de Navidad. Era elegante, con una sonrisa perfectamente estudiada y una mirada que parecía tasar cada objeto del salón. Hablaba de viajes, de marcas de lujo y de su influyente familia en Estados Unidos. Desde el principio, me sentí como una pieza de museo en mi propia casa, algo antiguo y fuera de lugar que ella observaba con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Javier, a su lado, parecía querer mimetizarse con ella, adoptando sus gestos, sus opiniones. Empezó a criticar sutilmente nuestro piso, nuestros muebles, algunos hechos por mí, nuestro estilo de vida. Elena no era una mala persona, simplemente pertenecía a un universo donde el sacrificio y la autenticidad eran conceptos abstractos, casi exóticos, y arrastró a mi hijo a esa órbita lejana. La cicatriz más profunda se formó durante una discusión sobre la herencia de la casa. Pilar aún vivía, pero su salud ya flaqueaba. Javier, instigado por Elena, sugirió que pusiéramos el piso a su nombre para ahorrar problemas fiscales en el futuro. Su tono era práctico, casi empresarial, como si hablara de una transacción, y no del hogar donde había crecido, de las paredes que guardaban el eco de sus primeras risas. Pilar se negó con una firmeza tranquila que me heló la sangre. Esta casa es el trabajo de tu padre, Javier.
no es un activo financiero, le dijo. La mirada de decepción y casi de enfado de mi hijo, fue un golpe directo al corazón. Por primera vez, entendí que él, ya no veía un hogar, sino un patrimonio. No veía a sus padres, sino a los custodios de su futuro legado. Cuando Pilar falleció, el último puente que nos unía pareció derrumbarse. Su ausencia fue un vacío inmenso, que lo devoró todo. Javier cumplió con su papel de hijo afligido, organizó el funeral con una eficacia impecable, recibió las condolencias. Pero en sus ojos no vi el dolor compartido, sino la prisa por volver a su vida, a su rutina. Me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que fuera fuerte, que le llamara si necesitaba algo. Pero sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, sus visitas más cortas y protocolarias. Me quedé solo en el silencio del piso, rodeado por los fantasmas de una vida compartida, mientras él seguía adelante, como si la muerte de su madre fuera solo un capítulo que había que cerrar para poder continuar con la novela de su éxito. Así, poco a poco, las grietas se convirtieron en fisuras y las fisuras en un abismo insalvable. Cada llamada no devuelta, cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota, fue una palada de tierra sobre el afecto que un día nos unió. Yo seguía viendo en él al niño de la caja de madera, al chaval al que le enseñé a usar un serrucho. Me aferraba a esa imagen con la desesperación de quien se niega a aceptar que ha perdido algo para siempre. Quizás por eso, cuando vino a pedirme el dinero, con el rostro desencajado por la angustia, no vi al hombre de negocios que me había menospreciado durante años. Vi a mi hijo, asustado y necesitado. Y mi corazón de padre, esa vieja madera blanda y sentimental, no supo hacer otra cosa que ceder. El primer día de silencio fue una tortura lenta, una gota de agua cayendo sobre la misma piedra de mi paciencia. Intenté llamar a Javier por la mañana, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo achaqué a una reunión importante, a la vorágine de salvar un negocio. A mediodía, le envié un mensaje escueto. ¿Todo bien, hijo? La respuesta tardó 3 horas en llegar, y cuando lo hizo, fue un golpe frío y conciso. Sí. Salió bien. Mucho lío. Te llamo yo. Ni un gracias, ni un detalle, ni una pizca del alivio que un hijo debería compartir con el padre que acaba de entregarle los cimientos de su tranquilidad. Sentí un escalofrío. No era la respuesta de mi hijo, sino la de un extraño gestionando una transacción. Me repetí a mí mismo que la presión lo tenía así, que los negocios modernos son fríos, impersonales, pero la semilla de la duda, esa mala hierba, ya había echado raíces en mi pecho. Pasaron 2 días más. 2 ciclos completos de amanecer y anochecer marcados por el tic-tac del reloj de Pilar y el silencio de mi teléfono. Mi ansiedad se había convertido en un nudo físico en el estómago, la comida no me sabía a nada y las noches eran un desfile de preocupaciones. Al tercer día, no pude más, y volví a marcar su número. Esta vez descolgó. «Papá», exclamó, y en su voz no había alegría, sino una clara nota de irritación, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna. «¿Pasa algo?», preguntó con prisa. Le dije que solo quería saber cómo estaba, oír su voz. «Ya te dije que todo está bien, ¿no confías en mí?», me espetó, invirtiendo la carga, haciéndome sentir culpable por mi preocupación. La conversación duró menos de 1 minuto. Colgó dejándome con la palabra en la boca, y una sensación de vacío aún más profunda. Me sentí como un viejo pesado, una carga. La incertidumbre era peor que cualquier mala noticia, así que al día siguiente, tomé una decisión. Cociné una de sus comidas favoritas de cuando era niño, un guiso de lentejas como el que le hacía su madre. Lo metí en una fiambrera, y me subí al autobús que me llevaba a su barrio, a esa urbanización de casas idénticas y céspedes perfectos que siempre me había parecido un decorado. Durante el trayecto me imaginaba su cara de sorpresa, quizá un abrazo, una conversación tranquila donde me explicaría todo con calma. Necesitaba verle a los ojos. La confianza, como la madera, se puede sentir al tacto, se puede ver en la veta. Necesitaba comprobar si la estructura de nuestra relación seguía siendo sólida, o si por el contrario, la carcoma del tiempo y la distancia, la había debilitado por dentro sin que yo me diera cuenta. Llevaba el calor del guiso como una ofrenda de paz. Fue Elena quien me abrió la puerta. Su sonrisa fue una obra de ingeniería social, perfectamente construida pero sin un ápice de calidez. No llegó a sus ojos. «Arturo, qué sorpresa. No te esperábamos», dijo,
Y su tono dejó claro que la sorpresa no era agradable. Se quedó en el umbral, bloqueando sutilmente el paso, como si mi presencia pudiera contaminar la pulcritud de su hogar. Le enseñé la fiambrera, explicándole mi ocurrencia. «Ah, qué detalle», murmuró, cogiéndola como si fuera un objeto extraño. «Pero Javier está hasta arriba de trabajo, en llamadas muy importantes. No creo que pueda atenderte ahora». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que había construido entre mi hijo y yo. Me sentí como un vendedor a domicilio, un extraño que venía a importunar en el momento menos adecuado, no un padre que visitaba a su único hijo. Finalmente, tras mi insistencia, me dejó pasar al salón, un espacio minimalista y frío que no se parecía en nada al hogar que yo recordaba. Javier apareció al cabo de unos minutos, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de fastidio. Colgó de mala gana. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Te dije que te llamaría», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Intenté preguntarle por el negocio, por la inversión, pero sus respuestas eran monosílabos, evasivas. «¿Todo controlado? Son temas complejos, ya te contaré». Elena revoloteaba a nuestro alrededor, interrumpiendo, ofreciéndome un café que no quería, cambiando de tema hacia banalidades sobre el tiempo. Estaba claro que no querían que estuviera allí. Mi visita había roto el guión que ellos tenían preparado, y yo era un actor fuera de lugar en su obra. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con una de mis viejas gubias. Cuando ya me disponía a marcharme, derrotado y confundido, mis ojos se posaron en un rincón junto a la escalera. Había 2 maletas enormes, nuevas y de colores llamativos, de esas que se usan para viajes largos y exóticos. A su lado, un par de bolsas de una tienda de lujo. Aquello no encajaba en absoluto con la historia de una crisis empresarial. Un hombre al borde de la ruina no se prepara para un viaje, se atrinchera en su oficina. En ese instante, mientras Elena me acompañaba a la puerta con una amabilidad forzada, oí que su móvil sonaba. Respondió en un inglés rápido y fluido, pero una palabra se me clavó en la mente como un clavo ardiendo, una palabra que entendí perfectamente: Cancún. Un destino de sol y playa, un paraíso vacacional. La primera pieza de un puzzle terrible empezó a encajar en mi cabeza con un chasquido doloroso. No pude contenerme. Justo en la puerta me giré y miré a Javier, que se había mantenido a distancia. ¿Vais a algún viaje de negocios, hijo? ¿Por las maletas?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Vi un destello de pánico en sus ojos, antes de que lograra esconderlo. Fue Elena la que respondió por él, con una rapidez que la delató. «Es un viaje relámpago que me ha surgido a mí, Arturo. Un compromiso ineludible de mi empresa». Mintió sin titubear. Luego añadió, con un tono condescendiente que me hirió profundamente: «No deberías preocuparte por estas cosas, solo consigues estresarte sin motivo. Déjanos a nosotros los asuntos de mayores». Me llamó viejo e inútil sin usar esas palabras. Me trataron como a un niño al que se le oculta la verdad para que no moleste. Y yo, que les había dado mi vida, asentí y me fui. El camino de vuelta en autobús fue un viaje a través de un paisaje interior desolado. Cada semáforo en rojo, cada parada, era una pausa para que el dolor y la humillación se asentaran más profundamente. Me sentí como un mueble viejo y estorboso, arrinconado en un desván para que no desentone con la decoración moderna. En ese momento sentí que mi voz se había apagado, que mi historia ya no le importaba a nadie. Si alguna vez has sentido que tu valor es ignorado, que tu sacrificio es tratado como una simple transacción, te invito a suscribirte a este canal. Aquí creemos que cada experiencia, cada cicatriz, merece ser contada y escuchada. Formar parte de esta comunidad es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas, y que nuestra dignidad importa. Al llegar a mi piso, el silencio ya no era de soledad sino de acusación. Las paredes parecían susurrar mi estupidez, mi ceguera. Me senté en mi sillón, y la escena se repitió en mi mente una y otra vez. La sonrisa falsa de Elena, la mirada esquiva de Javier, las maletas de colores vivos, la palabra Cancún. Todo era una contradicción flagrante. El dinero que yo había ahorrado durante 40 años para asegurar mi vejez, para no ser una carga, para morir con dignidad, no estaba salvando ningún negocio.
Mi sacrificio no estaba destinado a levantar a mi hijo de una caída, sino a financiar sus lujos, a pagar una farsa de estatus social que yo ni siquiera comprendía. La confianza que había depositado en él, esa viga maestra de mi vida, se había agrietado de forma irreparable. El dolor empezaba a dar paso a una fría y lúcida rabia. Necesitaba una última confirmación, una pieza final que completara el rompecabezas. Cogí el teléfono y llamé a mi nieta, a Sofía. Ella era el único vínculo puro que me quedaba con esa familia. Intenté que mi voz sonara normal, alegre. Hola, cariño, solo llamaba el abuelo para saber cómo estabas. Al otro lado de la línea, hubo un silencio demasiado largo. Cuando por fin habló, su voz era un susurro cargado de culpa. Abuelo. Hola. Estoy bien, dijo, pero su tono la traicionaba. Le pregunté con una falsa inocencia si sabía algo del importante viaje de sus padres. De nuevo, el silencio. Luego, un balbuceo casi inaudible. Abuelo, no puedo hablar ahora, lo siento. Y colgó. No necesitaba más. La culpa en la voz de mi nieta fue la firma final en el contrato de mi traición. Ya no había dudas. Solo una certeza helada y una pregunta terrible. ¿Qué iba a hacer ahora? El teléfono vibró sobre la mesita, con una insistencia inusual. No era una llamada normal, sino una videollamada, un icono que apenas reconocía. Era Sofía. Un calor instantáneo, el único que había sentido en días, me recorrió el pecho. Acepté la llamada y su rostro sonriente llenó la pantalla, enmarcado por un cielo de un azul imposible, y el brillo del sol en sus gafas. Por un instante, todo el peso de mi angustia se desvaneció. Era mi nieta, mi rayo de luz en esa familia que se desdibujaba. Le pregunté cómo estaba, qué tal todo, con la voz de un abuelo feliz de ver a su pequeña. Ella se rió, un sonido cristalino y puro que chocaba violentamente con la oscuridad que se había instalado en mi piso. Me sentí aliviado solo con verla, sin sospechar que esa imagen idílica era el preludio de la tormenta más devastadora de mi vida. Abuelo, mira qué pasada, exclamó girando el teléfono para mostrarme una piscina gigantesca rodeada de palmeras. Esto es increíble, de verdad, gracias. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo, pero mi mente tardó en procesar el golpe. ¿Gracias? ¿Por qué me daba las gracias a mí? Siguió hablando, ajena a mi confusión, con la inocencia de sus 16 años. Mamá dice que sus padres están alucinando con el hotelazo que nos has regalado, que nunca habían visto nada igual. Regalado. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Hotel. Piscina. Palmeras. No era la imagen de una empresa en crisis, era la estampa de unas vacaciones de lujo. Cada palabra suya era una palada de tierra sobre la tumba de mi confianza. Y yo seguía allí, con una sonrisa helada en el rostro, incapaz de reaccionar ante la monstruosa verdad que se desplegaba ante mis ojos. De repente, en el fondo de la imagen, oí la voz de Elena, aguda y cargada de pánico. «¡Sofía, cuelga ahora mismo!». El grito fue un latigazo. La cara de mi nieta se transformó, su sonrisa se borró y fue reemplazada por una expresión de miedo y confusión. La pantalla parpadeó y se fue a negro. La llamada había terminado. El silencio que quedó después fue 1000 veces más elocuente que cualquier conversación. Ya no había lugar para la duda, ni para las excusas que mi corazón de padre había construido desesperadamente. El grito de Elena no era para proteger un secreto de negocios, era el chillido de quien ha sido descubierto en pleno acto delictivo. La traición ya no era una sospecha, era una certeza absoluta, un hecho consumado que me había explotado en la cara a través de una pantalla a miles de kilómetros de distancia. No grité, no lloré, ni siquiera sentí la necesidad de romper algo. En su lugar, una calma antinatural, gélida, se apoderó de mí. Fue como si el dolor hubiera sido tan intenso que, al alcanzar su punto máximo, se hubiera congelado, convirtiéndose en algo sólido y afilado dentro de mi pecho. El hombre que había amado a su hijo incondicionalmente, el padre que se habría arrancado el corazón por él, murió en ese preciso instante. Me levanté del sillón con una lentitud deliberada, como si mi cuerpo se estuviera acostumbrando a un nuevo centro de gravedad. Miré mis manos, las mismas manos que habían mecido su cuna, y que ahora estaban vacías, no solo de dinero, sino de todo el afecto que un día albergaron. La tristeza se había transformado en algo más puro, más duro, una claridad implacable. Veía a mi hijo, a mi familia por primera vez, sin el velo del amor.
Paseé por el salón, y cada objeto me contaba la historia de mi propia ceguera. La fotografía de su comunión, con esa sonrisa inocente, ahora me parecía el retrato de un estafador en ciernes. El caballito de madera que le tallé, ya no era un símbolo de amor paternal, sino un recordatorio de mi estupidez, de haberle entregado herramientas a quien solo sabía destruir. Cada recuerdo se reescribía en mi mente bajo la luz cruda de la traición. Las llamadas cortas, los mensajes evasivos, la irritación en su voz, la visita a su casa, las maletas, la palabra Cancún, todo encajaba ahora con una precisión matemática y cruel. No me habían pedido ayuda, me habían robado. Y lo peor no era el dinero, sino la forma en que lo habían hecho, utilizando mi amor como arma, mi sacrificio como coartada, y mi vejez como una garantía de mi ingenuidad. Me senté de nuevo, pero ya no era el mismo hombre. El Arturo vulnerable, el viejo sentimental que esperaba una llamada, se había quedado atrás, abandonado en las ruinas de esa videollamada. En su lugar, había un hombre con un propósito. Un ebanista que sabe que para reparar una pieza dañada, primero hay que lijar hasta la madera desnuda, eliminando todas las capas de barniz falso y podrido. Mi hijo y su mujer me habían tratado como a un tonto, como a un cajero automático con fecha de caducidad. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi amor con estupidez. Ese fue su error. Porque un hombre que ha pasado su vida trabajando con madera de roble, sabe que la paciencia es una herramienta, y que las estructuras más sólidas se construyen con calma, precisión y una determinación inquebrantable. Y yo en ese silencio empecé a diseñar mi respuesta. La pantalla del teléfono se quedó en negro, pero la imagen de la piscina y el grito de pánico de Elena quedaron grabados a fuego en mi retina. El dolor inicial, agudo y punzante como una astilla bajo la uña, dio paso a una calma extraña, una quietud helada que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Ya no había tristeza ni confusión. En su lugar, una claridad tan absoluta como cruel se instaló en mi mente. De repente, comprendí la arquitectura completa de su engaño, cada viga podrida, cada unión falsa. Me habían despojado de mis ahorros, sí, pero lo que era mucho más grave, es que habían intentado despojarme de mi inteligencia, de mi juicio, tratándome como a un viejo senil, cuyo único propósito era financiar sus caprichos. El silencio en mi piso ya no era el de la soledad, era el silencio de una fábrica antes de que las máquinas se pongan en marcha. Me levanté y caminé hacia el pequeño balcón donde Pilar cuidaba de sus geranios. Miré mis manos. Ya no eran las manos temblorosas de un anciano preocupado, sino las de un ebanista. Las mismas manos que durante 50 años habían sabido distinguir la madera de roble de la de pino, la veta honesta de la que esconde un nudo podrido. Había pasado toda mi vida aprendiendo que no se puede construir nada duradero sobre una base débil o deshonesta. Intenté construir un hombre, mi hijo, con los mejores materiales, sacrificio, amor, honestidad, pero él había elegido ser madera de balsa, ligera y vistosa por fuera, pero hueca y frágil por dentro, incapaz de soportar el peso de la integridad. Y yo, como artesano, sabía perfectamente lo que se debe hacer con una pieza que está irremediablemente corrupta. No se repara, se descarta y se empieza de nuevo. Regresé al salón y me senté en el escritorio que yo mismo había construido hacía más de 40 años. La madera de nogal, sólida y oscura, seguía tan firme como el primer día. Abrí un cajón y saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Mi pulso era firme. No escribí una carta de lamento ni un diario de mi dolor. Empecé a trazar un plan, con la misma meticulosidad con la que diseñaba un mueble. Paso 1. Banco. Solicitar extractos detallados de las últimas transferencias y pagos con tarjeta. Paso 2. Identificar los receptores del dinero. Aerolínea, hotel, agencia de viajes. Paso 3. Contactar con las entidades. Argumento, fraude por engaño, abuso de confianza. Cada punto era un corte preciso, una línea recta en el diseño de mi respuesta. No era venganza. Era justicia. Era la restauración de un orden que había sido violentamente alterado. Una vez que el plan estuvo trazado, fui a mi armario y saqué mi mejor traje. El de paño gris oscuro, el que usé para la boda de Javier. Me lo puse lentamente, cada gesto cargado de una solemnidad nueva. El nudo de la corbata, la chaqueta sobre los hombros. No me estaba vistiendo para una celebración, sino para un acto de soberanía personal.
Me miré en el espejo del pasillo, y por primera vez en mucho tiempo no vi a un jubilado, a un viudo solitario. Vi a Arturo, el ebanista. Vi al hombre que le enseñó a su hijo a ser honrado, y que ahora iba a enseñarle la lección más dura y necesaria de su vida. Que cada acción tiene una consecuencia, y que la confianza, una vez rota, no se puede volver a encolar. Era el último acto de un padre, no para salvar a su hijo, sino para salvarse a sí mismo. Salí a la calle, y el aire de Madrid me pareció más limpio, más fresco. Caminé hacia la sucursal de mi banco con un paso firme que no recordaba tener. Ya no era el anciano que se apoyaba en las paredes, sino un hombre con un destino claro. Cada paso sobre la acera era una reafirmación de mi decisión. El mundo a mi alrededor seguía su curso, ajeno a mi drama personal, pero yo me sentía extrañamente poderoso, como si por fin hubiera recuperado el control de mi propia narrativa. Habían intentado borrarme, convertirme en un simple apunte contable en su vida de lujos. Pero se habían equivocado. Un árbol viejo tiene las raíces profundas, y yo estaba a punto de demostrar la fuerza que se acumula en décadas de silencio, trabajo y dignidad. El camino al banco fue la procesión de un solo hombre hacia su propia liberación. Entré en la oficina bancaria, y pedí hablar con el director. El joven que me atendió, me miró con esa mezcla de condescendencia y prisa que a menudo se reserva para los mayores. Sin embargo, mi voz no tembló. Cuando me senté frente al director, expuse mi situación con una calma y una precisión que borraron de su rostro cualquier atisbo de superioridad. No me quejé, no levanté la voz, no apelé a la lástima. Simplemente presenté los hechos. Se ha realizado una transferencia desde mi cuenta bajo falsos pretextos. Necesito todos los detalles de los cargos asociados a esa suma para iniciar una reclamación por fraude. Mi tono no admitía discusión. Era el tono de un hombre que no pide un favor, sino que exige lo que es suyo por derecho. El director asintió, impresionado, y empezó a teclear en su ordenador. Volví a casa con una carpeta bajo el brazo. En ella, los documentos que confirmaban el destino de mi dinero. Pagos a una aerolínea internacional y a un complejo hotelero de 5 estrellas en Cancún. Los nombres de las empresas saltaban del papel como una burla. Me senté a la mesa del comedor, y extendí las hojas. Allí estaba la prueba irrefutable. El mapa de su traición. No sentí dolor al verlo, sino una extraña paz. La verdad, por muy terrible que sea, tiene un efecto purificador. Ya no había espacio para la esperanza ingenua ni para el autoengaño. Estaba viendo la realidad desnuda. Y en esa desnudez, encontré mi fuerza. Había criado a un hijo que valoraba más impresionar a sus suegros que la seguridad y la dignidad de su propio padre. La constatación era amarga, pero necesaria. Era el diagnóstico final antes de la cirugía. Con los papeles frente a mí, cogí el teléfono. Mis dedos marcaron con seguridad los números que había encontrado en Internet, los de la central de reservas del hotel. Mientras esperaba a que respondieran, repasé mentalmente mis primeras palabras. No iba a suplicar ni a amenazar. Iba a ser como uno de mis formones más afilados, frío, preciso y eficaz. Buenas tardes, mi nombre es Arturo García. Les llamo en relación a una reserva pagada desde mi cuenta bancaria de forma fraudulenta. La voz al otro lado de la línea respondió en un español con acento extranjero. Tomé aire. El silencio se había acabado. El ebanista iba a empezar a desmontar el mueble mal construido. La primera pieza estaba a punto de caer, y yo sabía que el estruendo se oiría al otro lado del océano Atlántico. Mi voz, al otro lado de la línea, sonó firme, desprovista de cualquier temblor, como si perteneciera a otro hombre. Expuse los hechos al empleado del hotel, con la misma precisión con la que habría medido un tablón de caoba. Mi nombre es Arturo García, titular de la cuenta desde la que se abonó la reserva. Dicho pago se realizó bajo un engaño manifiesto, un fraude por abuso de confianza para un fin completamente distinto al declarado. Hubo un silencio, luego un intento de evasiva burocrática. Pero yo no cedí. Le di el número de la transacción, la fecha, la hora. Le expliqué que, como titular legítimo de los fondos, revocaba la autorización de pago, y solicitaba la cancelación inmediata de todos los servicios asociados a esa reserva. No había ira en mis palabras, solo el peso de una verdad irrefutable. El empleado, finalmente comprendió que no trataba con un anciano senil, sino con la fuente del dinero, y el dinero siempre tiene la última palabra.
Colgué el teléfono y un silencio profundo llenó la habitación. No sentí euforia ni un placer vengativo. Sentí algo mucho más hondo y sereno. Sentí que el orden natural de las cosas se estaba restableciendo. Era la misma sensación que experimentaba en el taller cuando, tras horas de trabajo, una junta de espiga y mortaja encajaba a la perfección, sin holguras ni tensiones, creando una unión sólida y honesta. Había eliminado la primera pieza podrida de una estructura que amenazaba con derrumbarse sobre mí. Miré a mi alrededor, a los muebles que mis manos habían creado, al reloj de pilar que seguía marcando el tiempo. Este era mi espacio, mi historia, mi dignidad, y acababa de dar el primer paso para recuperarlo por completo. La decisión ya no era una idea abstracta en mi mente, era un hecho consumado a miles de kilómetros de distancia. La primera cerradura invisible se había echado. Sin dudarlo un instante, busqué el número de la aerolínea. El proceso fue similar, aunque la resistencia inicial fue mayor. Repetí mi historia, esta vez con una firmeza aún más acentuada. Los billetes de vuelta fueron adquiridos de forma fraudulenta, utilizando fondos obtenidos mediante engaño. Como propietario de esos fondos, exijo su cancelación inmediata. La operadora me habló de políticas de no reembolso, de condiciones contractuales. Con una paciencia gélida, le expliqué que un contrato basado en un acto delictivo es nulo de pleno derecho. No estoy pidiendo un reembolso para ellos, estoy ejerciendo mi derecho a proteger mi patrimonio de un fraude. Si no proceden, el siguiente paso será una denuncia formal en la policía. Mis palabras eran como un formón afilado, cortando a través de sus excusas. Tras ponerme en espera, la voz volvió, esta vez diferente, sumisa. Los billetes habían sido anulados. El puente de regreso a casa acababa de ser dinamitado. Cuando la segunda llamada terminó, apoyé el auricular en su base con una lentitud casi ceremonial. El acto estaba completo. Había cortado los hilos que me unían a su farsa, pero sabía que también había cortado los lazos que me unían a mi hijo. La decisión era un abismo que ya nunca podríamos cruzar. Pensé en Pilar en su rostro, e intenté imaginar qué me habría dicho. Quizá habría llorado o habría intentado buscar una solución, un perdón. Pero en el fondo, sabía que ella, que siempre valoró la honestidad por encima de todo, habría entendido mi gesto. No era un acto de crueldad, sino de supervivencia. Era la única manera de enseñarle a Javier la lección que yo, en mi ceguera de padre, nunca le había sabido impartir, que la dignidad no tiene precio, y que la confianza, una vez convertida en cenizas, no se puede reconstruir. Mi siguiente llamada fue mucho más corta y cercana. Busqué en la guía el número de un cerrajero de urgencias del barrio. Un hombre con voz cansada respondió al otro lado. Buenas tardes. Necesito cambiar el bombín de la puerta de entrada. Cuanto antes sea posible, por favor. No di explicaciones, no era necesario. El cerrajero dijo que podría estar allí en una hora. Este gesto, tan simple y mundano, era quizás el más simbólico de todos. Durante años, Javier había tenido una copia de mis llaves, una entrada libre a mi casa y a mi vida. Cambiar la cerradura era una declaración silenciosa pero inequívoca. Era la materialización física de la frontera que acababa de trazar en mi corazón. Ya no bastaba con cancelar sus vuelos. Necesitaba asegurar mi refugio, proteger el último bastión de mi paz. Mi hogar volvería a ser exclusivamente mío. Me senté en el sillón de Pilar, a esperar al cerrajero. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo. El teléfono permanecía mudo sobre la mesita, pero su silencio ya no me oprimía. Era un silencio nuevo, un silencio elegido. Ya no era la ausencia de la llamada de mi hijo, sino la presencia de mi propia decisión. Era la calma que sigue a la tormenta, la quietud de un campo después de haber arrancado las malas hierbas de raíz. Me sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años soportando sin ser consciente de ello. Había perdido a mi hijo, sí, y el dolor de esa amputación era real. Pero en el proceso, me había encontrado a mí mismo. Había recuperado a Arturo, el ebanista. Y él sabía que a veces para salvar una obra hay que desechar las partes inservibles. No tardó ni 24 horas. El teléfono sonó con una estridencia que ya no me provocaba ansiedad, sino una fría expectación. Era Javier. Su voz, al principio, era un torbellino de pánico e incredulidad.
Papá, no lo entiendo, en el hotel dicen que la reserva está cancelada, que hay un problema con el pago. Dejé que hablara, que expusiera su propia farsa con sus propias palabras, describiendo la humillación frente a Elena y sus suegros, la confusión, el caos. Yo permanecía en silencio al otro lado de la línea, escuchando con la distancia de un juez. Cada palabra suya era una confirmación de mi acierto, cada queja era la música de la consecuencia inevitable. Mi silencio no era de debilidad, sino de poder. Le estaba dando la cuerda suficiente para que él mismo se ahorcara con su sarta de mentiras. El momento de mi intervención estaba a punto de llegar. Cuando su pánico dio paso a la ira, y empezó a exigirme que llamara al banco, que solucionara mi error, mi voz salió tranquila, gélida, cortante como el filo de una gubia nueva. No hay ningún error, Javier. El dinero que te di era para salvar tu empresa, una inversión de emergencia. Como he comprobado que no existe tal empresa ni tal emergencia, he revocado el pago. Se hizo un silencio atronador, cargado de incredulidad. Luego, estalló en gritos, acusándome de locura, de crueldad. Estamos tirados en México, aulló. Y entonces, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi cabeza. Disfruta del sol de Cancún, hijo. Porque en mi casa, para ti, se ha hecho de noche para siempre. Aprende a volver a casa solo. Y sin esperar respuesta colgué. Por primera vez en mi vida, le había cerrado la puerta. Apoyé el auricular en su base con una lentitud deliberada. El silencio que inundó el piso era diferente a todos los anteriores. Ya no era el silencio de la espera ni el de la soledad. Era el silencio de la conclusión, el punto final de una historia mal escrita. No sentí alegría ni venganza, sino un profundo y pesado alivio, como el que siente un cirujano tras una amputación necesaria para salvar al resto del cuerpo. Había cortado la parte enferma. La pérdida era inmensa. Un vacío con la forma de mi único hijo. Pero por primera vez en años, el aire que respiraba en mi propia casa me pareció limpio, purificado. Caminé hasta la ventana y miré la calle. El mundo seguía girando, ajeno a mi drama. Pero yo ya no era un espectador pasivo de mi propia vida. Acababa de convertirme en el autor de mi último capítulo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad alterada. Al bajar a por el pan, me cruzaba con Marisa, la vecina del tercero, cuya hija es amiga de Elena. Su saludo era más frío, su mirada cargada de un juicio que no se atrevía a expresar. Imaginaba perfectamente la versión de la historia que mi nuera habría esparcido, la de un viejo senil y cruel que había abandonado a su familia por un capricho. Pero, para mi sorpresa, sus cuchicheos no me afectaban. Mantenía la cabeza alta, devolvía los saludos con una cortesía distante y seguía mi camino. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Mi dignidad no dependía de la opinión de los demás, sino de mis propias acciones. Me había pasado la vida preocupado por ser un buen padre a los ojos del mundo, y ahora entendía que lo único que importaba era ser un hombre íntegro a mis propios ojos. La soledad regresó, pero era una compañera distinta. Ya no me acechaba en las sombras, sino que se sentaba a mi lado, con un respeto silencioso. Para llenar las horas, desempolvé mi vieja caja de herramientas de ebanista, las gubias, los formones, el cepillo. Sus mangos de madera se sentían como una extensión de mis propias manos. Compré un pequeño bloque de madera de olivo en una tienda del barrio y empecé a tallar. Sin un plan fijo, solo dejándome llevar por la veta, por el aroma que desprendía la madera al ser cortada. Cada viruta que caía al suelo era como un mal recuerdo del que me desprendía. No estaba construyendo un objeto, estaba reconstruyéndome a mí mismo. Estaba encontrando, en el trabajo solitario y honesto de mis manos, la paz que mi corazón había perdido hacía tanto tiempo. Este proceso de reconstrucción, de tomar los pedazos rotos de una vida, y darles una nueva forma digna, es un viaje profundamente personal. Es un trabajo artesanal que requiere paciencia, y una fuerza que a menudo no sabemos que poseemos. Si tú también crees que nunca es tarde para reclamar tu propia historia, para lijar las asperezas del dolor, y encontrar la belleza que aún reside en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal. Formar parte de esta comunidad es un recordatorio de que, aunque nuestras batallas sean solitarias, no estamos solos en la lucha por la dignidad. Juntos, podemos compartir la fuerza que nace de la superación, y demostrar que cada vida, sin importar su edad, tiene un valor incalculable que merece ser defendido hasta el final.
Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja las paredes del salón, el timbre de la puerta sonó. Fue un sonido tan inesperado que me sobresaltó. Nadie llamaba a mi puerta desde hacía semanas. Me acerqué con cautela y miré por la judía. El corazón me dio un vuelco. Era Sofía. Estaba sola, con los hombros encogidos y el rostro surcado por las lágrimas secas. Llevaba una pequeña mochila, como si viniera de lejos. Por un instante, dudé. Abrir esa puerta significaba dejar entrar de nuevo un fragmento del mundo que había decidido expulsar. Significaba enfrentarme a la única pieza de ese puzzle roto que aún me causaba un dolor puro, sin la coraza del enfado o la decepción. Era el rostro de la inocencia atrapada en medio de una guerra que ella no había empezado. Finalmente giré la llave en la nueva cerradura y abrí la puerta. Sofía levantó la vista y sus ojos, enrojecidos e hinchados, se encontraron con los míos. No dijo nada. Simplemente, dio un paso adelante y me abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en mi pecho mientras sus sollozos rompían el silencio del rellano. «Abuelo, perdóname», susurró entre lágrimas. «Perdónanos, yo no quería, lo siento tanto». La abracé con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo frágil. En ese abrazo, no había reproches, no había preguntas. Solo había el reconocimiento mutuo, de un dolor compartido. Había perdido a un hijo, sí, y esa herida quizá nunca cicatrizaría del todo. Pero en ese momento, sosteniendo a mi nieta, comprendí que no lo había perdido todo. El amor verdadero, como la buena madera, a veces sobrevive a los peores golpes. La hice pasar a mi casa, el santuario que acababa de proteger con una nueva cerradura, y la senté en el viejo sillón de su abuela. Su cuerpo menudo parecía perdido en la inmensidad de la tela gastada. Durante un largo rato, solo se oyeron sus sollozos entrecortados, un sonido frágil, que contrastaba brutalmente con la dureza de las decisiones que yo había tomado. Le preparé un vaso de agua con azúcar, un remedio antiguo de Pilar para los sustos y las penas. Lo aceptó con manos temblorosas, sin atreverse a mirarme a los ojos. No la presioné con acento agudo. Sabía que las palabras, como la madera, necesitan su tiempo para asentarse antes de poder ser trabajadas. En su dolor no vi un reflejo de su padre, sino la herida de una inocencia traicionada, y mi corazón, que creía endurecido, se ablandó por ella, solo por ella. Poco a poco, entre sorbos de agua y pausas para tomar aire, empezó a contarme. Me habló del caos en la recepción del hotel, de la humillación de sus padres frente a sus abuelos americanos, que los miraban con una mezcla de conmoción y desprecio. Me describió los gritos en la habitación, las acusaciones mutuas entre Javier y Elena, cada uno culpando al otro de la catástrofe. Me contó cómo, en medio de la debacle, ella había usado el dinero que ahorraba para un curso de fotografía para comprarse un billete de vuelta sola, huyendo de esa atmósfera tóxica. Había volado durante horas con el miedo y la vergüenza como únicos compañeros de asiento. Su relato no era una acusación hacia mí, sino la crónica de un derrumbe, el testimonio de cómo un castillo de naipes construido sobre mentiras se había venido abajo con un solo soplo de verdad. Escuché cada palabra sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando. No sentía ninguna satisfacción, ninguna alegría por la humillación de mi hijo. Sentía una pena profunda y desoladora. Era la pena del artesano que ve cómo su obra más preciada, en la que invirtió sus mejores años y sus mejores materiales, se ha podrido desde dentro hasta desmoronarse. Javier no solo había perdido mi dinero y mi respeto, había perdido a su propia hija en el proceso, la había ahuyentado con su debilidad y su engaño. Cuando Sofía terminó de hablar se hizo un silencio denso en el salón. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «No es culpa tuya, cariño», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Tú eres la única pieza de madera noble que queda en todo este desastre. Y estás aquí. Eso es lo que importa». En ese preciso instante, como si estuviera escrito en el guión de una tragedia, el teléfono empezó a sonar. Su estridencia rompió la frágil calma que habíamos conseguido construir. Los dos nos quedamos paralizados mirándolo como si fuera una serpiente a punto de atacar. En la pantalla el nombre que yo ya no consideraba el de un hijo, Javier. Sofía se encogió, como si el simple sonido pudiera hacerle daño. La miré a los ojos y vi en ellos una súplica silenciosa para que no contestara, para que dejáramos al fantasma fuera de nuestra puerta.
Pero yo sabía que no podía. Para cerrar una puerta primero hay que hacerlo desde dentro. Para terminar de lijar una pieza hay que llegar hasta la última capa de barniz viejo. Respiré hondo, me levanté y descolgué el teléfono, preparado para la última conversación de mi vida con él. «Papá». «¿Dónde demonios está Sofía?», gritó, su voz distorsionada por la rabia y el pánico. No había ni rastro de arrepentimiento, solo la furia del animal acorralado que busca a quien morder. «Elena está fuera de sí, hemos vuelto a Madrid, y no sabemos nada de ella». «Es tu culpa». Dejé que su veneno se derramara en el silencio de mi salón, sin que una sola gota me salpicara. Cuando terminó de gritar, esperé un par de segundos antes de responder, con una calma que sé que lo desarmó por completo. «Tu hija está donde debería estar», dije, con una voz que no reconocí como mía, tan fría y distante. «Está en un lugar seguro. Un lugar donde no se miente, no se roba y no se utiliza el amor como una moneda de cambio. Está conmigo, Javier. Y aquí se va a quedar». Hubo un silencio al otro lado, un silencio de pura estupefacción. Creo que esperaba que yo gritara también, que entrara en su juego de culpas y reproches. Mi calma era un muro contra el que sus embestidas se estrellaban sin efecto. «No puedes hacerme esto, papá», balbuceó, cambiando de táctica, su voz ahora temblorosa, casi un quejido. «¿Retener a mi hija? Es ilegal». Me reí. Una risa seca, sin alegría. «Hablas de legalidad tú, que has cometido un fraude contra tu propio padre. Sofía es mayor de 16 años, Javier. Ha venido aquí por su propia voluntad, huyendo de vuestro desastre. La única ilegalidad aquí es la bajeza moral con la que habéis actuado. Has confundido mi amor con una debilidad, y ese ha sido tu error más grande. Un buen ebanista conoce su madera, y yo ahora conozco la tuya. Está hueca». «Papá, por favor, lo siento», suplicó, y en su voz escuché la desesperación de quien ha perdido el control por completo. «Fue una idea de Elena, yo no quería». Me dejé llevar. «Por favor, papá, por la memoria de mamá arreglemos esto». Usar el nombre de Pilar fue su último y más ruin error. Fue como si intentara clavar un clavo torcido en la madera más sagrada. Sentí una oleada de furia helada. «No te atrevas a pronunciar su nombre», le espeté, y esta vez mi voz fue dura como el acero. «Tu madre me enseñó lo que era la decencia y el honor. Si ella viera en lo que te has convertido, se le rompería el corazón por segunda vez. Esto no se arregla, Javier. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden encolar. La confianza es una de ellas. Se acabó». «¿Qué quieres decir con que se acabó?», preguntó con un hilo de voz, como si se negara a entender la sentencia final. Tomé aire, miré a Sofía, que me observaba con los ojos muy abiertos, y pronuncié las palabras que pondrían el punto final a nuestra historia. «Quiero decir que el hombre al que llamas papá, murió para ti en esa playa de Cancún. El hombre que te dio sus ahorros, su confianza y su amor incondicional ya no existe. Has heredado en vida, hijo. Has heredado mi silencio y mi ausencia. A partir de ahora eres un extraño para mí. Cuida de tu vida si es que sabes cómo hacerlo. Yo cuidaré de lo que me queda de la mía, y de tu hija. Adiós, Javier». Y sin esperar una sola palabra más, colgué el teléfono. Con ese gesto, no solo terminé una llamada, terminé una vida. El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. Dejé el teléfono sobre su base como si depositara un arma después de una batalla. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años, el peso de la decepción, de la esperanza fallida, de la negación, se desvaneció por completo. Me sentí vacío, pero también extrañamente libre. Miré a Sofía. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas silenciosas, de comprensión, de pena compartida. Se levantó del sillón, se acercó a mí, y volvió a abrazarme, esta vez no con la desesperación de antes, sino con una ternura infinita. «Lo siento, abuelo», susurró contra mi pecho, «yo sí te quiero». Y en ese momento supe que mi decisión, por dolorosa que fuera, había sido la correcta. Había podado la rama podrida para salvar la única flor que aún quedaba en mi árbol. La llevé de la mano hasta la cocina, el viejo corazón de la casa. El olor a madera y a recuerdos seguía impregnado en el aire, pero algo había cambiado. Era el comienzo de una nueva rutina, de una nueva vida construida sobre las ruinas de la anterior. Abrí la nevera. «Tengo lentejas».
las que te gustaban de pequeña. ¿Quieres que te caliente un plato?, le pregunté. Ella asintió con una pequeña sonrisa, la primera que le veía desde que había llegado, mientras calentaba el guiso, el mismo que había llevado a casa de Javier como una ofrenda de paz. Entendí que el amor no desaparece. Simplemente cambia de dirección. A veces, para construir un futuro, hay que cerrar con llave la puerta del pasado, y darle la bienvenida, con un plato caliente, a quien de verdad merece sentarse a tu mesa. Han pasado varios meses desde aquella última llamada, y el silencio en este piso ha cambiado de textura. Ya no es el silencio denso y expectante de la soledad, sino una quietud serena, habitada. Las mañanas ya no comienzan con el goteo solitario de una cafetera para una sola taza. Ahora, por inercia y con una sonrisa que no recordaba tener, preparo dos. Una para mí, y otra para Sofía. Ella se sienta a la mesa de la cocina, con sus libros de bachillerato abiertos, y el único sonido es el rasgueo de su lápiz sobre el papel. A veces levantamos la vista al mismo tiempo y nos sonreímos. Un pacto mudo de complicidad. He descubierto que el hogar no lo definen los lazos de sangre, sino los lazos de respeto. Y en este pequeño piso, con mi nieta, he vuelto a construir un hogar sobre unos cimientos mucho más sólidos. No voy a mentir, hay noches en las que la ausencia de mi hijo pesa como una losa. Es una herida fantasma, una amputación del alma que duele con los cambios de tiempo. No siento rabia, ni siquiera rencor. Lo que siento es una pena profunda. La del ebanista que ve cómo la madera más prometedora se ha dejado carcomer desde dentro hasta volverse inservible. Pienso en el niño que construía cajas torpes para su madre, y me pregunto en qué recodo del camino se perdió para siempre. Pero son pensamientos fugaces, como nubes que pasan frente al sol. Aceptar que hay cosas que no se pueden reparar, es, quizás, la lección más dura y liberadora de la vejez. Hay vetas que nacen torcidas, y por mucho que las lijes y barnices, nunca llegarán a ser rectas. He aprendido a aceptar esa verdad, sin que me destruya. La presencia de Sofía ha traído una luz nueva a estas habitaciones. No es una luz brillante ni ruidosa, sino una claridad suave, como la del sol de invierno que se cuela por la ventana. Hablamos poco de lo ocurrido, no es necesario. Nuestro vínculo se teje en los pequeños gestos, en el plato de comida caliente que me pone delante cuando me quedo absorto en el taller, en los documentales de arte que vemos juntos por la noche, en la forma en que me explica con paciencia cómo funciona ese maldito teléfono moderno. Ella está sanando sus propias heridas, la decepción de unos padres que confundieron el tener con el ser. Y yo, a mi vez, estoy sanando las mías a su lado. Estamos reconstruyendo nuestro pequeño mundo, no sobre las cenizas del pasado, sino con los materiales nobles que hemos rescatado del incendio, la honestidad y el cariño mutuo. He vuelto a mi taller, no para grandes encargos, sino por el puro placer de sentir la madera bajo mis manos. Sobre el banco de trabajo descansa mi última pieza, un pequeño joyero de madera de olivo. Sus vetas son caprichosas, llenas de nudos y giros, pero hermosas en su imperfección. Lo estoy tallando para Sofía, para que guarde en él sus tesoros. Mientras mis manos dan forma a la madera, siento que estoy dando forma a mi propia historia. Cada pasada del cepillo, cada corte de la gubia, es un acto de afirmación. Ya no construyo para un futuro incierto, para un hijo que no supo valorar el esfuerzo. Construyo para el presente, para la única persona que ha demostrado entender que el verdadero valor de un regalo no está en su precio, sino en el tiempo y el amor que se invierten en él. A veces, me asomo a esta misma ventana donde empezó todo. El mundo sigue su curso, indiferente. Ya no espero llamadas ni busco respuestas en el silencio. Miro mi reflejo en el cristal y veo a un anciano, sí, pero ya no veo a un hombre frágil ni solo. Veo a un superviviente. Veo a un artesano que, al final de su vida, ha tenido que desmontar su obra más importante para salvar la única pieza que merecía la pena. Perdí un hijo, es cierto, y ese vacío es real. Pero me he recuperado a mí mismo. He recuperado mi dignidad, mi paz, y el derecho a vivir mis últimos años sin ser la nota a pie de página en la vida de nadie. Y esa, he descubierto, es la mayor riqueza que un hombre puede poseer. Una fortuna que ningún engaño puede arrebatarte. Gracias por haberme acompañado en este viaje tan personal, por haber escuchado mi historia hasta el final. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos devuelven la dignidad, y compartir estas experiencias nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas.
Si mi relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Vuestras perspectivas enriquecen esta comunidad. Si te gustan las historias que exploran la complejidad del corazón humano, te invito a suscribirte al canal para no perderte la próxima. Tu apoyo es fundamental para seguir creando este espacio de reflexión. Hasta la próxima, y gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestra empatía.